la fe verdadera y la fe falsa, la fe verdadera y la fe no verdadera, hermanos. Existen muchos tipos de fe, pero hay una que es la verdadera y hay otras muchas que son falsas. Entonces hoy vamos a tratar de ver contextos bíblicos, por qué y cuál es. Un saludo muy especial, un abrazo a nuestro amigo Enrique López. Ah, sí. Quique López hasta Choloma, no sé si estará hoy acá por nuestro pueblo. Me lo encontré el otro día en el supermercado, tiempo de no verlo. Muchos saludos, Quique, a su esposa Melissa, y felicitaciones porque acaban de bautizar a su bebé. Sí, que es completa. Así es, qué bendición, hermanos. Nos reporta que nos está viendo ahorita. Bueno, hermanos, vamos a iniciar. Entonces ya Wilmer nos va a rotular el tema. Pues hay dos tipos de fe, hermanos, la fe ciega y la fe bíblica. Y vamos a comenzar viendo, hermanos, con Primera de Reyes, capítulo 18, versículos del 25 al 30. Vamos a ver, vamos a tratar, hermanos, de ir viéndolo como en dos partes. ¿Cuál es la fe no verdadera y cuál es la fe verdadera? Vamos a empezar entonces. Primera de Reyes, capítulo 18, 25 al 30, dice así. Elías dijo a los profetas de Baal: como ustedes son más, elijan primero su toro, prepárenlo, invoquen el nombre de su Dios, pero sin prender fuego. Tomaron pues el toro que les pasaron, lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta la noche, gritando: Baal, respóndenos. Pero no se oyó nada, ni hubo respuesta alguna, mientras saltaban delante del altar que habían levantado. Llegó el mediodía, Elías se mofaba de ellos. Griten más fuerte, les decía, si bien es Dios, tal vez está meditando o está ocupado o anda viajando. A lo mejor está durmiendo y tienen que despertarlo. Gritaron pues cada vez más fuerte, mientras se hacían, según sus costumbres, incisiones con cuchillos para que corriera la sangre. Siguieron gesticulando toda la tarde hasta el momento en que se presenta la ofrenda vespertina. Vespertina es por la tarde. Pero no se oía nada, ni una respuesta, ni tampoco reacción alguna. Elías dijo entonces a todo el pueblo: acérquense a mí. Todo el pueblo se acercó a Elías mientras éste levantaba de nuevo el altar de Yahvé que había sido derribado. Vamos a ver, hermanos, vean el tipo de fe que tenían estas personas que seguían a un Dios con D pequeña, a un Dios que para ellos era un Dios, pero no era un Dios verdadero, era un Dios falso, era una fe falsa. Ellos le tenían mucha fe, así como los egipcios, los moabitas y tantos pueblos paganos que le tenían fe a muchos. Tenían hecho ellos muchos dioses. Para los egipcios el río Nilo era un dios, el dios de la prosperidad. El polvo era Dios, porque del polvo venimos y al polvo volveremos. Las vacas eran un dios, las ranas, los sapitos eran un dios, y así, diferentes tipos de dioses. Pues esta gente tenía para ellos el único y verdadero Dios, era Baal. Y miren, hermanos, que le están pidiendo y pidiendo y pidiendo, y nada, no hay respuesta. No hay respuesta, hermanos, porque es un Dios falso. Cuando nosotros pedimos a un Dios falso, hermanos, no vamos a tener respuesta, porque Dios es uno. Y nuestro credo dice: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso. Que utilizamos muchas, sí, hasta Dios utiliza muchas cosas. Si solo para darles un ejemplo, cuando mandó a Moisés a decirle al faraón que iba a convertir el río en sangre, por ejemplo, anda Moisés, ¿y por qué no lo convirtió de un solo? Anda
y mete el bastón en el río, y tuvieron que meter el bastón para que se convirtiera. Dios utilizó a Moisés, a Aarón y al bastón para convertir el río en sangre. Y así cada una de las 10 plagas no es que Dios las ponía, sino que había que hacer algo. Alguien tenía que hacer algo, como una intercesión. Dios utiliza algo y alguien. Pero bueno, hermanos, esta es la parte de la fe negativa. Ellos, hermanos, ellos creían en ese Dios y se esperaban con toda la fe. Hermanos, así estamos también hoy. Hoy tenemos cada quien diversidad de tipos de fe, hermanos, pero la fe verdadera en Dios es una, la auténtica, la que Dios quiso. Fue en la mañana, llegó el mediodía, llegó la tarde y nada, hermano, ninguna respuesta. Elías, hermanos, se incluso reía de ellos. ¿Por qué, hermano? En el buen sentido. Elías era un gran profeta. ¿Y por qué se mofaba, se reía? Para hacerlos entrar, hermanos, en razón de que estaban mal. Así, hermanos, nosotros lo hacemos hoy. Nosotros queremos que ustedes entren en razón, que la fe verdadera es aquella fe en orden, aquella fe en la iglesia que Dios fundó. Amén. En la iglesia que Dios fundó, con las personas, con los 12 apóstoles, que fueron los 12 primeros sacerdotes que Él ordenó, con su madre, que allá en Pentecostés, allí estaba su madre, la iglesia que viene comenzando ahí. Entonces, hermanos, esta fe de ellos era una fe equivocada, errónea, aunque ellos en su corazón tenían esa fe, que para ellos era una fe verdadera, una fe sincera. Pero para Dios, para Yahvé, no era una fe verdadera, porque si no, no hubiese pasado lo que pasó luego, que nos va a explicar el hermano Mario. Perfecto, hermano. Hermanos, miren, la cuestión es que por eso a nosotros nos dicen, a nosotros los católicos, que somos unos idólatras. Hermanos, viendo este ejemplo, no, hombre, no tendría sentido, Rodolfito, adorar una imagen que no puede hacer nada, hermano. Nosotros adoramos a Cristo, al único. La Biblia dice, y el credo dice, creo en un solo Dios verdadero. Eso somos nosotros. Bien, vamos a ver en el versículo 31 siempre de Primera de Reyes, capítulo 18, versículo del 31 en adelante, hermano Rodolfo. ¿Se lo leo? Sí. Claro que sí, con todo gusto, hermano. Dice, tomó 12 piedras, según el número de las tribus de Jacob, del hombre que había recibido esta palabra de Yahvé. Tu nombre será Israel. Elías arregló las piedras, después cavó alrededor del altar una zanja que podía contener como 30 litros de agua. Acomodó la leña, partió en trozos el toro y lo puso sobre la leña. Luego dijo, llenen con agua 4 cántaros y vacíenla sobre el holocausto y la leña. Así lo hicieron y les dijo, háganlo de nuevo. Lo hicieron por segunda vez. Añadió, una vez más, y lo hicieron por tercera vez. El agua escurría del altar y llenó toda la zanja. En la hora en que se presenta la ofrenda de la tarde, Elías, el profeta, se adelantó y dijo, Yahvé, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que sepan hoy que tú eres Dios de Israel, que yo soy tu servidor y que en todo actúo según tu palabra. Respóndeme, Yahvé, respóndeme, que sepa este pueblo que tú eres Dios, tú, Yahvé, y que tú eres el que convierte su corazón. Bajó entonces el fuego de Yahvé, que consumió el holocausto y la leña, y absorbió toda el agua que había en la zanja. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hermanos, miren, vemos claramente, miren, a veces cuando tenemos una fe ciega, es que cuando vemos a un hombre
que confía en Dios, que es leal con Dios, tiene una seguridad, tiene una certeza de platicar con Dios y sabe que la respuesta es exacta, es rápida. Vemos estos hombres que lo que nos explicaba mi hermano Rodolfo, los profetas avales, que eran 400 contra uno. Tenían fe, hermano. Ellos gritaban y cada momento gritaban más fuerte. Porque tenían fe de que ese Dios falso les escuchara. Y era falsedad. Entonces, a veces, muchas veces nos puede pasar, o está pasando, que muchas personas oran y entre más gritan, creen que, como decía Elías, griten más porque es que creo que está dormido. Y entre más gritan, lo que hacen es que dan un montón de vueltas cuando están orando y dan un montón de vueltas y boom, se desmayan porque de tanto dar vueltas dando, hermano Rodolfo, círculo, se embola uno, hermano Rodolfo. Sí, hombre. Y va para el suelo. Entonces ahí se quedan ahí, hermanos, miren. No es así. Claro. Aquí podemos ver o analizar, hermano, en qué nivel está su fe. ¿Tiene una fe positiva o una fe negativa? Elías, hermano, tomó aquel buey, bueno, lo destazaron y lo pusieron encima de la leña y luego en aquella zanja llenaron por tercera vez. Ese número 3, hermano Rodolfo, es sagrado. Claro. Lo llenaron, hermano. Hermano, esa es la confianza de todos nosotros que tenemos en Dios. Y ese Dios que le pidió Elías es el mismo Dios que le servimos. Solo dijo Dios, está en el versículo 37, hermano Rodolfo, no, respóndeme, ya, sí, en el 37, ayúdeme con el 37. Y ya lo perdí, hermano. Primera de Reyes, ¿qué es? Lo perdí, así no lo leo. 18, bueno, aquí lo tengo. Ok, 18:37. Primera de Reyes, 18. 37. Ahorita dice: respóndeme, Yahvé, respóndeme, que sepa este pueblo que tú eres Dios, tú Yahvé, y que tú eres el que convierte su corazón. Bajó entonces el fuego de Yahvé, que consumió el holocausto y la leña, y absorbió toda el agua que había en la zanja. Ay, hermano Rodolfo, bien, perfecto. Hermanos, miren, ese es el Dios que nosotros seguimos, el poderoso, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Él es el alfa, el omega, el principio y el fin. Tal vez no vamos a ver un hombre que va a pedir fuego y va a caer fuego a la tierra, hermanos, pero vemos ahorita, hermano Rodolfo, el amigo, gran amigo mío, hermano Enrique López. Nosotros estuvimos en la escuela de formación, fuimos de las primeras promociones de la renovación carismática con él. Pues logramos pues obtener el diploma, y fíjense que él se hizo evangélico tantos años, hermano Rodolfo, y creo que de tanto pues escuchar la apologética en nuestro programa, pues él dijo, no, es necesario pues bautizar a mí, y regresa, hermano. Eso es una bendición, hermano. Él se dio cuenta, hermano, que estaba en una fe negativa. Hermano, desde el momento que usted bautiza a su hijo, usted le está diciendo a su hijo, te amo. Porque le está ayudando para que sea hijo y heredero de la riqueza de Dios. Aunque usted no lo cree, hermano, si usted no bautiza a su hijo de temprana edad, tiene un problema este niño. Porque la Biblia dice que desde el momento que es bautizado un niño, es heredero. Es uno con Jesucristo. Se reviste de Cristo. Se reviste de Cristo. Se le abre el cielo.
Dios dice, este es mi hijo, antes de criatura. Entonces, hermano, esos Creación, son antes. milagros, hermano Rodolfo. Eso es el misterio sagrado que tenemos en la iglesia. Y es el mismo Dios, hermano. Nosotros nos podemos postrar en una imagen de la Virgen María, pero sabemos que ella no es Dios. Sabemos que el único Dios que puede hacer milagros y nos escucha es Dios Padre, Jesucristo. Él es el único que hace milagros. Nuestra madre es una intercesora 100%. Pero tenemos solo un Dios nosotros. Y ese Dios, hermano, viendo el apuro que tenía Elías, no, estaba tranquilo, Elías estaba muy tranquilo, hermano. Pero sí estaba cansado de tanto escuchar aquellos hombres pidiendo respuesta en algo negativo. A veces muchas personas andamos en el camino de Dios, pero la fe es vana. Y por eso tenemos tantas citas bíblicas que se las vamos a ir explicando, hermano. Hermano, ¿y qué ventaja es creerle a Dios? Y levantó las manos Elías al cielo y le dijo, mira, envía fuego. Y fuego cayó, hermano. Ese Dios vivo, ese Dios que todo lo puede, es mi Padre. Es el Rey de Reyes, hermano. Y es el que nos tiene una corona de vida eterna, una herencia eterna. Les tiene a ustedes, nos tiene a nosotros. Si perseveramos hasta la meta final, si somos obedientes. Es que a veces, hermano, nosotros creemos seguirle a Dios, pero no somos desobedientes, no hacemos las cosas que Jesucristo ordenó que nosotros hiciéramos. No lo hacemos. Entonces tenemos una fe ciega. Entonces lo que nos pide, y como decía mi hermano Rodolfo al comienzo de la enseñanza, hermano, revistámonos en la iglesia que Jesucristo fundó, que es la iglesia católica, aunque muchos digan, no, que es una farsante, que todo eso, analícelo antes de hablar, hermano, para que no caiga en esa fe ciega. Con todo el amor del mundo, hermanos, no hay amor sin verdad. Y por eso, hermanos, nosotros pues podemos demostrarles lo que nosotros decimos y lo podemos demostrar bíblicamente. Pero vamos a ver otro texto, hermano, en donde nos muestra claramente la fe verdadera y la fe falsa, la fe ciega y la fe bíblica, como dice el tema. Hermanos, y la fe ciega también hace milagros. También tiene poder. Vean, por ejemplo, aquí en Éxodo capítulo 7, versículos del 10 al 12, del 10 al 13, dice así: se presentaron Moisés y Aarón al faraón. Se presentaron Moisés y Aarón a faraón. Hicieron lo que Yahvé les había ordenado. Y al echar el bastón delante de faraón y de sus ministros, éste se convirtió en serpiente. Faraón entonces llamó a sus sabios y brujos, los cuales hicieron algo semejante con sus fórmulas secretas, arrojando todos ellos sus bastones. También se convirtieron en serpientes, pero el bastón de Aarón devoró a los de ellos. Hermanos, miren, hay un ejemplo tan claro aquí de los dos tipos de fe. Moisés fue enviado por Dios para liberar a Israel, y eso ya lo sabemos. Pues resulta que en una de las visitas al faraón, el faraón, hermano, era el diablo, símbolo del diablo, el diablo. Llega Moisés a donde el faraón y le dice: ¿y cuál es tu Dios? Y es Dios que no lo veo, Dios invisible. Pues yo soy. Dios le dijo: dile yo soy. Cuando te pregunte el faraón que de parte de quién va, dile yo soy. Yo soy en hebreo, hermanos, es Yahvé. Yahvé en hebreo es yo soy en español. Entonces, hermanos, llegaron Aarón y Moisés y su hermano Aarón. Léanlo, grábense este texto, Éxodo 7, versículos del 10
12 en adelante. Se presentaron Moisés y Aarón al faraón. Hicieron lo que Yahvé les había ordenado. Yahvé Dios les ordenó, vayan y tiren el bastón de Aarón. Y al echar el bastón delante de Faraón y de sus ministros, este se convirtió en una tremenda serpiente. Se convirtió el bastón de Aarón, la vara de Aarón. Entonces dijo el Faraón, ya van a ver si es que solo ellos pueden. A ver si es que solo ellos tienen poder y solo ellos tienen fe. Tráiganme allá a los sacerdotes del diablo, a los brujos, porque también el diablo tiene sacerdotes. A los brujos, que en realidad eran brujos, unos pelones. Tráiganmelos, y van aquellos con sus maniobras y tiran también sus bastones y ¡pum! Varias serpientes. Se convierten, y si no, aquí lo dice. Dice, Faraón entonces llamó a sus sabios y brujos, los cuales hicieron algo semejante con sus fórmulas secretas, arrojando todos ellos sus bastones. Todos arrojaron sus bastones. También se convirtieron en serpientes. Hermanos, la fe falsa nos lleva a milagros, pero esos milagros no los hace Dios. Esos milagros los hace el diablo, disfrazado de Dios. Por eso dice Pablo que el diablo se disfraza de ángel de luz. A toda su gente el faraón la tenía envuelta, que ellos adoraban y buscaban al verdadero Dios, porque sí veían milagros, así como se ven muchos milagros en otras partes, pues. Entonces, hermanos, también se convirtieron en serpientes, pero el bastón de Aarón devoró a las serpientes de ellos. La serpiente del bastón de Aarón la devoró una por una, hermanos, la destruyó. Significa, hermanos, que la fe verdadera destruye a la fe falsa. Que la fe verdadera, hermanos, va a llegar al fin. Por eso, hermanos, por eso allá nos dice el Señor en Mateo 28, del 19 en adelante: yo estaré con ustedes hasta el fin de la historia. La fe verdadera jamás va a ser destruida, aunque, hermanos, se ataque por todos lados. Ustedes verán, hermanos, quiénes atacan a quién. Y digo quiénes en plural, atacan a quién, a una. Quienes atacan a la verdadera fe, a la verdadera iglesia. Por eso, hermanos, pongamos mucha atención. Hermanos, nosotros, personalmente yo no baso mi fe en milagros. Yo no me voy a ir a un lugar porque hay milagros, no. Porque yo estoy claro que esos milagros pueden ser de Dios o pueden ser del diablo. Porque también el diablo hace milagros, y si no, aquí lo estamos viendo. La vara de los sabios y de los brujos de Faraón, que era el diablo en el Faraón, esas varas también se convirtieron en serpientes. Sí hay poder, hermano, y por eso ese poder es engañoso, engaña. Y por eso, hermanos, nosotros debemos de vivir nuestra fe verdadera como Dios dice. Y por eso dice Lucas 6:46, creo que es: ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Lo que Él dice. Así es, hermanos, que vamos viendo poco a poco aquí la fe verdadera, que hay milagros y que engaña. Perdón, la fe falsa, que hay milagros y que engaña. Y la fe verdadera, hermanos, que no se ven casi los milagros, pero son reales. El lugar donde más milagros se dan, hermanos, es a la hora de la Eucaristía, a la hora de la fracción, de la consagración del pan y el vino. También en la hora del Santo Rosario, que ahí no le rezamos solo a María, sino que a Dios. Todo lo iniciamos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. A Dios, y pidiendo también la intercesión de la Virgen María, hermano Mario. Bueno, Rodolfo, vemos ahí en la fe tantas cosas, hermanos, que podemos descubrir si estamos ahí, si estamos cayendo o estamos presentes en la fe ciega. Miren, vemos ahorita, hermano,
tantos ataques que se están dando. Dicen que en la misa, ¿cómo va a crecer la Iglesia Católica si en la misa es muy triste, hermano Rodolfo? Que no convierten a nadie las misas, y que si van a un culto, como lo dicen ellos, si hay conversión, si hay vivencia, porque hay milagros. Y volvemos a recalcar esto, hermano. Los milagros no son garantía que nosotros vamos a ser salvos. Vamos a ser salvos a lo contrario, si vamos a misa. Porque si vamos a misa y confesamos y comemos la comunión, la Eucaristía, hermano, eso nos abre las puertas del reino de los cielos. Entonces, analicemos esas dos fe. ¿En qué fe está practicando usted? Estoy practicando yo. Pero vamos a ver Josué capítulo 10, versículo 13, hermano Rodolfo, no sé si lo tiene. Y el sol se detuvo, y la luna se quedó inmóvil hasta que el pueblo se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está eso escrito en el libro del justo? El sol se detuvo en medio del cielo y se demoró en ponerse durante casi todo el día. Bien, fue Josué, hermano. Josué estaba peleando contra los amorreos. Era necesario ganar esa victoria, hermano, porque estas guerras las permitía Dios y los enviaba a los guerreros de su pueblo a pelear. Y era necesario, hermano. Si se perdía esa guerra era un problema serio, hermano. Pero como Dios tiene las personas adecuadas, personas que confían tanto en Dios y que creen en Dios, hermano, la Biblia es tan clarita. Jesucristo dice, si tú le dices a esa montaña, muévete de un lado para... se mueve, hermano. Si el sol, hermano, dijo Josué, sol, detente, quédate ahí. No quiero que llegue a la oscuridad, quédate ahí. Y se quedó, hermano. Dicen que los científicos encontraron, se pusieron a analizar si cuántas horas tenía el mundo, cuántos días, cuántos años, cuántos meses, cuántos días, cuántas horas, cuántos minutos, y empezaron con las computadoras y se paró la computadora 24 horas. Y dijeron, pero ¿por qué se ha parado la computadora? Empezaron a buscar cuál era el problema. No, hombre, y la computadora, pues, 100%. A las 24, ¡pac!, se disparó y nuevamente... Y se dieron cuenta que en la Sagrada Escritura, en este pasaje de Josué, capítulo 10, versículo 13, lo puede leer desde el 12, se dieron cuenta que un hombre había detenido el sol. Los científicos hoy en día dicen que ha sido el eclipse más grande que ha existido en el mundo. Hermano, son otras teorías negativas. La ciencia a veces, el 45% de los científicos son ateos, no creen en Dios. Pero lo que ha sucedido en la Sagrada Escritura, hermanos, es algo real. Vemos dos hombres llenos de fe, hermanos, que no gritaron, que no estuvieron, que estaban exigiéndole a Dios desde la mañana hasta en la tarde, que hazme este milagro, que por acá, y que gritaban y que gritaban y que bailaban, y no. Elías y Josué se lo dio de tenden y se detuvo. Lo hizo en el nombre de Dios, en el nombre de Yahvé, y se paró el sol. Esa es la amistad que nosotros tenemos que tener con Dios. A veces nosotros oramos más bien se muere el cliente porque nosotros oramos, porque no nos cansamos, Señor, y que le exigimos. Pero su amistad con Dios, es que a veces nosotros tenemos a Dios como bombero. Cuando lo ocupamos ahí le gritamos y viene, pero cuando el fuego se apaga, hermanos, no lo volvemos a llamar.
Sí, ese es el problema. Y estos hombres eran fieles con Dios. Entonces, ¿qué nos está pidiendo Dios? Si somos fieles con Él, vamos a tener una fe positiva, hermano. No vamos a imaginarnos. He visto, hermano, y por mi testimonio, por el tiempo que yo ando, muchas veces oraba por los enfermos. Y tal vez si me imaginaba algo en la mente, decía, Dios me está diciendo que mentiras, hermano. Por eso, miren, incluso con muchos hermanos servidores o con muchos hermanos de la iglesia, de nuestra iglesia, tenemos problemas. Dice que Rodolfo y yo, pues el estudio nos está como enloqueciendo. No, hermano, no nos está enloqueciendo. Simplemente nos ha ido aclarando cuáles son los puntos más claros de la Sagrada Escritura. Bueno, Dios no nos viene a decir, Mario, necesito que le digas a Julano tal esto. Hermano, si por eso está escrito, hermano Rodolfo, ya en la Sagrada Escritura. Así es. Ya está revelado aquí, hermano. No es posible que nosotros empecemos, ay, que dice Dios esto y que Dios, en este momento, Dios me está diciendo, mano, tengamos... Dios ya habló, ya habló Dios, Jesucristo vino en persona a hablar y quedó escrito aquí, ¿ve? Sí, entonces tengamos un gran cuidado. He visto muchas personas, miren, a una persona que la amaba, pero con todo mi corazón. Y tenía que respetarla. Pero a veces yo le decía, no, eso no me gusta. No lo haga. No es que Dios dice que yo diga esto, no lo haga. No. Aunque se enojara, hermano. Pero yo tengo que irme a favor a Dios. A favor de Dios. No, la mentira no puede existir, hermano. A Dios no le podemos ayudar de esta manera. No le podemos ayudar. Porque Dios es tan real, Dios es tan leal, tan derecho. No le podemos ayudar a Dios imaginándolo. Es que Dios dice, haga, y tal vez ni por broma nos dice Dios. Pero tengamos un cuidado, hermano. Si fuéramos nosotros como Josué, hermano, qué ventaja sería. Pero no lo somos, hermano. Entonces Dios quiere fidelidad de nosotros hacia Él. Mi hermano Rodolfito. Hechos 19 del 11 en adelante dice, Dios obraba prodigios extraordinarios por las manos de Pablo, hasta tal punto que imponía a los enfermos pañuelos o ropas que él había usado y mejoraban. También salían de ellos los espíritus malos, con solo los pañuelitos y ropa. Esas son las reliquias, hermanos, que nosotros creemos que nos pueden ayudar. Esto está en el Nuevo Testamento, hermano. Por los pañuelos, los sudarios de Pablo, se los ponían a los enfermos y se sanaban. No era el pañuelo, no era Pablo, era Dios por la amistad con Pablo. Por allá hay otro ejemplo, hermanos, de unos que iban, Primera de Reyes, creo que es 13:20 o 20:13, que iban a enterrar iban a enterrar a un muerto. Y resulta que a ese muerto venían los enemigos de ellos, los persiguieron, tiraron a Eliseo muerto a una tumba. Y resulta que, tiraron al muerto en una tumba. Y cuando tocó los huesos, rozó los huesos, creo que fue de Eliseo, el muerto revivió por los huesos. Si por los huesos Dios puede obrar milagros, no digamos por otra cosa, por un pañuelo, por un sudario, por cualquier cosa, Dios puede hacer su milagro. Y no es la prenda, no es el que ha muerto, sino que Dios, por medio de esa persona, por su amistad, su fidelidad con Él. Dios obraba prodigios y extraordinarios por las manos de Pablo, por las manos, hasta tal punto que imponían a los enfermos pañuelos o ropas que él había usado y mejoraban. También salían de ellos los espíritus malos. Aquí viene la otra fe. Esta es la buena fe, la otra fe. Incluso algunos judíos ambulantes que echaban demonios trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos. Vamos a ver qué les pasó a estos judíos
que querían utilizar el nombre de Dios para echar espíritus malos, diciendo: yo te ordeno en el nombre de ese Jesús a quien Pablo predica. Querían hacer lo que estaba haciendo Pablo. Entre los que hacían esto estaban los hijos de un sacerdote judío, y especifica la Biblia, no sacerdote católico, no sacerdote católico romano, sacerdote judío de la religión judía, llamado Escevas. Un día entraron en una casa y se atrevieron a hacer eso. Pero el espíritu malo les contestó: conozco a Jesús y sé quién es Pablo. El diablo conoce bien a Dios, mano. Hasta su Biblia, conoce la Escritura, se sabe la Biblia bien. Allá le predicó en el desierto a Cristo. Mateo 4 le predicó con Biblia. Salmo 90, 91 se lo mencionó el diablo: ángeles te tomarán en sus manos, tírate de ahí. El diablo bien sabe. Entonces, pero el espíritu malo les contestó: conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes ¿quiénes son? No, ¿quiénes son ustedes? Y vean lo que hizo con ellos. Y el hombre que tenía el espíritu malo se lanzó sobre ellos, los sujetó a ambos y los maltrató, de tal manera que huyeron de la casa, desnudos y malheridos. Hermanos, le zampó una gran aporreada el hombre con el mal espíritu, por creerse, por tener una fe falsa, por tener una fe ciega, una fe queriendo, hermanos, queriendo utilizar a Jesús para algo que no, queriendo utilizar, hacer lo que hacía Pablo. Hermanos, les pegó una agarrada que los despachó desnudos y todos golpeados. Hermanos, por eso, hermanos, nosotros no debemos de ser humildes, sencillos, buscar a Dios de la mejor manera, que aquí hay poder. No, hermanos, eso no es de Dios. Nosotros debemos de ser sencillos como lo fue la Virgen María, y ya vamos a ver más adelante cómo fue la Virgen María. Un ejemplo más, hermanos, la fe verdadera, la de Pablo, cómo obraba milagros hasta por sus ropas, sus sudarios. Pero los otros no, utilizando a Jesús. El diablo, hermanos, por medio de una persona, los pegó una gran agarrada que los despachó locos. Hermanos, mucho ojo con qué fe nosotros estamos siguiendo, hermano Mario. Perfecto, hermano Rodolfo. Vemos a Lucas capítulo 18, versículo 9, hermano Rodolfito. Se la leo. Lucas 18, 9. Sí, 18, 9. Dice así: Jesús dijo esta parábola por algunos que estaban convencidos de ser justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron... ¿Hasta cuál, hermano? Siga, sí, está bien. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba en su interior de esta manera: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres que son ladrones, injustos y adúlteros, o como ese como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y doy la 10ª parte de toda mi entrada. Mientras tanto, el publicano se quedaba atrás y no se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho: por mi culpa, por mi gran culpa, diciendo: Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Sigo. Sí, otro poquito. Yo les digo que este último estaba en gracia de Dios cuando volvió a su casa, pero el fariseo no, porque el que se hace grande será humillado y el que se humilla será enaltecido. ¿Sigo? Perfecto, no, ahí. Bien, aquí vemos... Hola. Aquí vemos dos tipos de fe también, hermano. Uno, miren, volvemos a recalcar lo mismo, hermano. Miren, nosotros podemos aparentar ser buenos cristianos, pero quien decide es Cristo, porque Él sabe lo interior, Él sabe su corazón, Él trata con nosotros. Entonces, a Él no lo podemos engañar. A veces aparentamos
que andamos Una bien cosa, cambiados, sí, somos otra. ajá, gritamos. Pero hermano, lo que yo les vuelvo a repetir, no solo porque cantemos bonito, es que estamos a veces en esa gracia de Dios. Vemos a este otro, ¿qué? El publicano, El hermano Rodolfo, publicano, sí. de- se golpeaba el pecho, hermano, con un dolor, hermano Rodolfo, Claro. porque no hacía, tal vez no pagaba el diezmo, no pagaba. Se consideraba un pecador, o sea, él asumía, él aceptaba que era un pecador, el otro no, ni siquiera pedía perdón. El fariseo decía, te doy gracias, Señor, porque no soy como ese publicano. Entonces, ahí vemos las dos fe, una fe ciega y la fe cristiana, hermano, la fe bíblica. Entonces, reflexionemos, hermano. Entonces, a veces no solo porque yo grito más fuerte, yo soy mejor que el otro, o solo porque yo visto mejor, soy mejor que el que anda zapatos rotos o un pantalón roto, o a veces discriminamos al que anda mal vestido. Hermano, Dios quiere corazones limpios, puros, sinceros. Eso es lo que Dios quiere. Que nos humillemos, seamos humildes. Hermano, cuesta, hermano, y no es que seamos humildes, pero le pedimos a Dios cada día, hermano, que nos ayude a ser humildes, a que amemos, porque no amamos como deberíamos de amar nosotros. A veces amamos al que nos ama, hermano, pero al que no nos quiere no lo amamos. Entonces, todas esas cosas tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a ir mejorando en este camino, hermano Rodolfito. No sé cómo estamos con Así la hora. es, no, le faltan 10. Tenemos Y tiempo. los Fe. 10 que nos va a dar el hermano. Bueno, hermanos, y vean que esta parábola iniciando, dice el Señor, Jesús dijo esta parábola por algunos que estaban convencidos de ser justos, y despreciaban a los demás. Hermanos, cuando nosotros decimos, es que Dios me habló, es que Dios me dijo, es que tuve una revelación, es que tuve una visión, hermanos, nosotros en el interior estamos diciéndole, yo tengo agarrado de las alas al Espíritu Santo y vos no. Por eso, hermanos, Dios quiere sencillez, humildad, que nosotros le sigamos de la forma más sencilla, como lo hizo la Virgen María, como lo hizo el mismo Cristo. Otra parábola, hermanos, en el mismo Lucas 18, del 18 en adelante, dice, cierto hombre importante le preguntó, Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Cierto hombre importante, vean, este hombre, hermano, no era cualquiera, era un hombre importante y aparte era alguien que cumplía, ya vamos a ver. Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, vamos a ver qué le dijo Jesús, ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Ni Él se consideró para darnos a nosotros un ejemplo que nosotros no nos debemos de considerar buenos porque no hay ni siquiera uno. Hay que luchar por ser buenos, hermano. Hay que luchar, pero el Señor dice que no hay ni siquiera uno y Él nos conoce muy bien. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno, nadie más. Ya sabes los mandamientos, no cometas adulterio, no mates, no robes, no levantes falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre. Pero él, la persona le contestó, pero él contestó, todo esto lo he cumplido ya desde joven. O sea, él era una gran persona. Sí. No era cualquiera y vamos a ver qué le dijo Cristo. Al oír esto Jesús le dijo, todavía te falta una cosa. Vende todo lo que tienes, reparte el dinero entre los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Hermanos, era cumplidor de la fe el hombre. Pero Jesucristo lo mandó a una misión. Vende todo lo que tienes. Lo que te ha costado o lo que no te ha costado, lo que has ganado, como sea, lo que tienes, véndelo. Todo, especialmente tu orgullo, tu soberbia, tu ira, todo. Y la plata, los bienes. Y vende todo lo que tienes, reparte el dinero entre los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Hoy, hermanos, nosotros le decimos a cualquiera que tiene
muchos bienes. Hagan esto, hermanos, y créanme que solo he visto muchos, y podría decir miles de sacerdotes, que sus familias les han heredado fortunas y la han repartido a la gente pobre. Búsquenlo en YouTube, búsquenlo. No, fíjate que deberíamos dar una enseñanza de toda experiencia, hermano Rodolfo. Sí. Después ven y sígueme. Vamos a ver qué hizo ese hombre. Ante tal respuesta el hombre se puso triste porque era muy rico. Hermanos, entonces, hermanos, la fe verdadera tiene una gran diferencia entre la fe falsa. Nosotros, hermanos, pues nuestro objetivo es que ustedes puedan ver, puedan discernir, puedan seguir la fe verdadera, que solo se consigue, hermanos, de una manera, hermano Mario. Hermano Rodolfo, vemos, tenía fe en Dios, pero al final definió la fe por el dinero. Sí, al final se fue por una fe falsa, por el dinero. Exactamente. Claro. Mire, hermano, vamos a tocar esta cita bíblica, hermano Rodolfo, ya para finalizar. Está en San Juan, no sé si lo tiene San Juan, no lo tiene. San Juan capítulo 6, versículo 51 dice. Se lo leo. Bueno, dale. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne y lo daré para la vida eterna, para la vida del mundo. Pero miren el 52. Aquí vemos una fe ciega y como estamos hablando de los dos tipos de fe, en el 50 dice, los judíos discutían entre sí, ¿cómo puede este darnos a comer carne? Dice el 53, Jesús le dijo, en verdad les digo, que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre vive de vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Pero vemos lo que dicen los judíos en el 52. Los judíos discutían entre sí, ¿cómo puede este darnos a comer carne? No tenían fe. Tenían otro tipo de fe. ¿Sí? Entonces, hermanos, la fe que nosotros la fe actual que nosotros tenemos, hermano, es la Eucaristía, hermano. Es la llave principal para que ustedes y nosotros podamos heredar el reino de los cielos. Si usted tiene esta mente negativa, usted tiene una fe ciega. Si usted habla en contra de la Eucaristía, usted tiene una fe ciega, porque lo dice San Juan capítulo 51 hasta el 54, lo puede leer, hermano Rodolfo. Hermanos, para terminar, hermanos, modelo de fe. ¿Por qué nosotros tenemos patrones? ¿Qué quiere decir un patrón? Un patrón, hermanos, cuando alguien va a hacer una casa, hace un diseño, ese es un patrón. Alguien que hace pantalones o faldas tiene un patrón en papel para hacerlas. Nosotros, hermanos, tenemos patrones de la fe, ejemplos de fe. ¿Cómo debe de ser la verdadera fe? Lucas capítulo 1, versículo 38. Dijo María, yo soy la servidora del Señor. Hágase en mí tal como lo ha dicho. Después la dejó el ángel. Hermanos, vino un ángel que era Dios por medio del ángel. Era Dios y le dijo, María, vas a quedar embarazada por obra del Espíritu Santo. Y dijo María, ¿cómo si yo no conozco varón? Nunca he tenido nada con nadie. Pues el Espíritu Santo te descenderá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra y el niño que tendrá será hijo del Altísimo y se llamará Jesucristo y todo eso. ¿Qué dijo María, hermano? A pesar y sabiendo que estaba comprometida en matrimonio con José y antes de casarse iba a salir preñada de otro. Hermanos, la Virgen María solo dijo esto y este es el modelo que nosotros debemos adoptar. Yo soy el servidor del Señor. Usted, mujer, yo soy la servidora del Señor. Hágase en mí tal como tú lo has dicho. Punto. Y eso, hermanos, está en el Ángelus, lo que nosotros oramos todas las noches.
He aquí la esclava del Señor, he aquí la servidora del Señor, hágase en mí según su palabra. Ese debe ser la verdadera postura de un verdadero cristiano para tener una verdadera fe. Bien, muchas gracias, hermano. Un saludo a